Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Tienen las imágenes? Sí, doctor, se ve. Ya. Entonces, que recuerde, habíamos quedado en definir cuándo vamos a realizar una terapia de repercusión en el infarto agudo con elevación del segmento ST. Y una vez más, las recomendaciones van cambiando y estamos obligados a actualizarnos permanentemente. Entonces, esto es lo que más o menos se está manejando desde el 2017 y ha ido evolucionando, básicamente han ido extendiendo el tiempo en el cual todavía puede ser útil una terapia de reperfusión en el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Como concepto principal partimos de la idea de que cuanto antes se haga la terapia de reperfusión, el beneficio va a ser mayor. Si adelantamos 10, 15, 20 minutos, media hora, una hora, el paciente va a ir mejor. Hay una relación muy estrecha entre el tiempo en el cual nosotros hacemos la reperfusión y la evolución de los pacientes. Hace pocos años, hace 4 años más o menos, la terapia de reperfusión estaba más restringida a las primeras 12 horas, desde que se hace el diagnóstico o desde que el paciente tiene la presentación clínica de infarto agudo de miocardio. Es por eso que ahora se sigue manteniendo como tiempo, si ustedes quieren, preferencial hasta las 12 horas. Es por eso que es una indicación 1A. Eso quiere decir que básicamente la mayoría de los autores están de acuerdo y además hay fuerte evidencia de que los pacientes mejoran claramente su evolución en las primeras 12 horas de evolución del infarto. Entonces, ¿qué hacemos para indicar una terapia de reperfusión? Primero, obviamente, definimos los criterios de infarto con elevación del segmento ST que ya vimos en la anterior clase. Elevación por lo menos en 2 o más derivaciones anatómicamente contiguas, con las características que hemos mencionado, y además vemos el tiempo de evolución del infarto. Si la evolución del infarto es menos de 2 horas, 12 horas, y tiene los criterios que hemos hablado, no hay ninguna duda de que el paciente se va a beneficiar con una terapia de reperfusión. Los últimos años se ha ido extendiendo este tiempo. Hoy en día se dice que hasta las 48 horas todavía es útil hacer en forma sistemática una terapia de reperfusión, pero el grado de indicación ya es menor. Es decir, no está universalmente aceptado. Hay cierta discusión, pero la evidencia apunta a que podría ser útil, por eso es una indicación 2A, y si se puede realizar esta terapia, pues la deberíamos también indicar, aunque no tenga tanta evidencia como durante las primeras 12 horas. Lo que sí está, hasta cierto modo decir, contraindicado, es que si una persona ya ha pasado las 48 horas del infarto y no tiene ninguna complicación, no vuelve a tener dolor, ninguna otra característica, no deberíamos realizar una terapia de reperfusión de rutina. Pasó las 48 horas y ya no hacemos la terapia de reperfusión. ¿Por qué? Porque toda terapia de reperfusión tiene sus riesgos. Hacer la angioplastia tiene riesgo, darle trombolíticos tiene riesgo. Si ya han pasado 48 horas, el riesgo es mayor al beneficio que se va a tener con la terapia de reperfusión. Es por eso que ya no está indicada. Obviamente, esa es una persona que no ha tenido ningún problema con el infarto y lo ha tolerado bastante bien.
Pero si el paciente está en insuficiencia cardíaca, hace arritmias severas o vuelve a tener dolor en el pecho con cambios electrocardiográficos, pues hacemos reperfusión en cualquier momento. Esas son las indicaciones que hoy en día más o menos se están manejando. Una vez que decidimos a qué pacientes vamos a ofrecerles una terapia de reperfusión, yo tengo que ver qué terapia de reperfusión voy a elegir. Y básicamente existen dos métodos. O le voy a administrar medicamentos que pueden disolver el coágulo, que son los trombolíticos, o voy a utilizar un procedimiento mecánico como es la angioplastía. Los dos son considerados terapia de reperfusión de primera línea. No es suficiente darle el antiagregante plaquetario, no es suficiente darle el anticoagulante porque eso no va a liberar el trombo de la arteria que está completamente ocluida. Si voy a hacer una terapia de reperfusión, además de eso tengo que utilizar el medicamento que sí tiene la capacidad de disolver ese coágulo y abrir la arteria. Entonces tengo que seleccionar un trombolítico. Y si no, voy a hacer mecánicamente, voy a liberar ese trombo y la arteria tiene que tener una circulación prácticamente normal. ¿En qué consiste la angioplastía? Básicamente en meter una guía, que es un alambre muy finito, dentro de la arteria, se la atraviesa la arteria a nivel del trombo y la placa, se la cruza completamente y posteriormente sobre la misma guía se avanza un balón que va a abrir la arteria y hoy en día casi todos los procedimientos terminamos colocándole una malla por dentro de la arteria para que ésta permanezca abierta y no se vuelva a obstruir. En eso consiste hoy en día la angioplastía, que el balón es el que abre la arteria, pero nos permite liberar una malla, que es el stent, dentro de la arteria. Y el medicamento, el trombolítico, pues es darle por vía endovenosa el trombolítico que tengamos prácticamente a disposición. ¿Cómo selecciono qué terapia de reperfusión voy a utilizar? O le doy medicamentos o le hago angioplastía. Hace unos 15 años o 20 años y más, había las discusiones en los congresos que cuál era mejor. Hoy en día ya no se discute prácticamente cuál es mejor procedimiento de reperfusión. Hoy en día se ha aceptado de que es mejor hacer una angioplastía. Si hay la opción de hacer la angioplastía en un tiempo prudencial y obviamente con personal y equipamiento adecuado para hacer este procedimiento, no hay ninguna duda de que debería ser la terapia de reperfusión. Y el uso de trombolíticos prácticamente ha sido relegado a aquellas personas que tienen infarto, quienes no pueden acceder a una angioplastía. Lo que hay que tener cuidado son los tiempos. Más o menos se estima que si nosotros demoramos más de 120 minutos en realizar una angioplastía frente al uso del trombolítico, que podemos hacerlo inmediatamente y hoy existen en bolo los medicamentos trombolíticos, se pierde el efecto beneficioso de la angioplastía versus el trombolítico. Si hago los dos procedimientos en simultáneo, en el mismo momento y comparo, no hay ninguna duda de que la angioplastía va a ser mejor. Pero si demoro en hacer la angioplastía más de 2 horas en relación al trombolítico, el resultado va a ser similar y no valdría la pena hacer ya trombolíticos. Eso, por ejemplo, en lugares que están alejados de un centro donde se puede hacer angioplastía, si el traslado va a demorar más de 2 horas,
Idealmente el paciente debería recibir el trombolítico en el lugar de origen y después recién hacer el traslado. Y no demorar 4 horas, digamos, en que deriven a un paciente y hacerle nosotros la angioplastía, porque ya se ha perdido el efecto benéfico del trombolítico. Y más o menos, ¿cómo lo han resumido estas recomendaciones? Primero, obviamente, hay que ver si el centro médico donde va a ser atendido la persona tiene o no tiene la capacidad de hacer angioplastía. Si ha llegado a un hospital donde sí se cuenta con el personal, con el equipamiento y se lo va a hacer además en un tiempo prudencial, no hay ninguna duda de que la terapia de reperfusión debería ser mediante una angioplastía. ¿A qué consideramos tiempo prudencial? Las guías dicen menos de 90 minutos e idealmente menos de 60 minutos. No deberíamos demorar más que ese tiempo en atravesar la guía por la arteria que está completamente tapada. Ese es el tiempo, digamos, de calidad que nos mencionan las guías de tratamiento del infarto agudo de miocardio. Cuando yo hago una angioplastía sin haberle dado ningún trombolítico, como primera opción de tratamiento, se denomina angioplastía primaria, porque es lo que estoy haciendo antes de hacer trombolítico. Volviendo un poquito al gráfico. Llega el paciente a un lugar donde se le puede hacer angioplastía, ya no se considera contraindicación al trombolítico, tiempo de revolución del infarto, si está estable o está inestable, no se toma en cuenta nada de eso y directamente se selecciona la angioplastía como terapia de reperfusión, pero cuidando de cumplir estos tiempos. Si vamos a demorar mucho porque no estamos acá, los que hacemos la angioplastía, etcétera, entonces no debería retrasarse la terapia de reperfusión si no se puede hacer en este tiempo. La situación es diferente si el paciente ha llegado a un lugar donde no se cuenta con la angioplastía. En ninguna parte del mundo todos los hospitales de tercer nivel tienen capacidad de hacer angioplastía. Solamente un porcentaje, se calcula que un 20% a nivel mundial de los hospitales de tercer nivel sí pueden hacer angioplastía. El 80% no pueden hacer angioplastía. Entonces, ¿qué se hace o qué se recomienda cuando el hospital no cuenta con un procedimiento de angioplastía? Pues nuevamente se calcula el tiempo en el cual el paciente podría ser derivado a otra institución y cuánto demoraría en hacer el procedimiento. Si el paciente puede ser derivado y se le va a hacer la angioplastía hasta los 120 minutos, es decir, 30 minutos más que cuando llega al hospital, lo cual quiere decir que entre el paciente llega al hospital y sale a otro lado para hacerse la angioplastía, no deberían pasar más de 30 minutos. Si podemos hacer esa derivación, no hacemos trombolítico, no hacemos nada y el paciente debería ser derivado inmediatamente para que se haga una angioplastía primaria. Pero si vamos a demorar mucho, porque no tiene cobertura médica, porque no tiene plata, porque estamos lejos y vamos a tardar más de 2 horas a que le hagan la angioplastía, en esos casos sí deberíamos hacerle trombolítico. Obviamente, en este caso, viendo que no tenga una contraindicación mayor para el trombolítico. ¿Y qué es la recomendación? Que el trombolítico debería ser administrado en los primeros 10 minutos de que hemos hecho el diagnóstico del infarto agudo de miocardio y que cumpla todos los criterios. Así de rápido deberíamos actuar. Idealmente, en pocos países que se los puede cumplir, pero las recomendaciones ideales son, en este caso, administrar el medicamento en menos de 10 minutos, hacer el trombolítico y de todos modos transferir al paciente a un centro que cuente con angioplastía.
Si la trombolisis ha sido exitosa, se puede hacer angiografía o se debería hacer una angiografía, pero ya no de urgencia, ya no en ese momento, porque se supone que la arteria ya está abierta. En este caso nos tomamos un tiempo entre las 3 a 24 horas del infarto para ver cómo quedó la arteria, pero siempre y cuando cumpla criterios de éxito con el trombolítico, ya no hacemos una angioplastía de urgencia, sino electiva en las primeras 24 horas. Y vemos cómo está esa arteria. Si está bien abierta, pues ya no hacemos nada, pero si quedó parcialmente ocluida, completamos la reperfusión mediante una angioplastía. Pero si la trombolisis no ha sido exitosa, debemos hacer una coronografía inmediatamente y hacer una angioplastía. En este caso ya se llama una angioplastía de rescate, porque ya le hemos dado el trombolítico, no ha funcionado y voy a recurrir a la angioplastía. Por eso se llama angioplastía de rescate. Esas más o menos son las recomendaciones hoy en día de qué tiempo me tengo que tomar y cómo voy a seleccionar. No es que el trombolítico sea malo, ni mucho menos. Lo que pasa es que hay procedimientos que han demostrado que son algo mejores o mucho mejores que otros. Pero eso no quiere decir que sea malo hacer un trombolítico. Es por eso que lo que se recomienda es hacer programas masivos de reperfusión en el infarto agudo de miocardio y ofrecer el que se pueda hacer con la mayor celeridad. Si se pueden hacer muchos tratamientos con trombolítico y poca angioplastía, hay que hacerlo, pero en esos tiempos que nos están recomendando. ¿Qué otros estudios nos sirven en el manejo del infarto agudo de miocardio? En cuanto al laboratorio, pues, por supuesto que los biomarcadores de necrosis, pero una vez más, no esperamos el resultado para tratar a un paciente, porque vamos a demorar. Entonces, inmediatamente el paciente llega, tomamos la muestra, pero ya seleccionamos si tiene o no criterios de reperfusión. Y vamos a ir repitiendo posiblemente los biomarcadores después de las siguientes horas. Vamos a ver una gráfica, pero van a ver ustedes que por lo menos la troponina y el CK tardan entre 4 a 6 horas en elevarse. Si diagnostican un infarto a las 2 horas y le hacen marcadores, posiblemente vayan a ser negativos y no por eso está evolucionando hacia un infarto. Los lípidos deben determinarse en todo paciente que tenga un infarto, lo mismo, cuanto antes. No se debe esperar mucho porque se ha demostrado que baja el nivel de lípidos después de las 48 horas, o sea que no va a ser el real del paciente si esperamos mucho. Y esto nos sirve para tener una referencia basal, pero de todos modos, todo paciente infartado debe administrarse fármacos hipolipemiantes independientemente del nivel. De lo que tiene el paciente, alto o bajo, igual hay que bajar como una terapia de prevención secundaria para que no tenga problemas posteriormente en otras arterias especialmente. Y marcadores de inflamación que son completamente inespecíficos. Radiografía de tórax sí hay que hacerlo, no con tanta urgencia como un electro en un laboratorio, pero sí hay que hacerlo. No hay nada que nos diga que un paciente tiene un infarto con una placa. Podemos ver repercusiones del funcionamiento del corazón, obviamente, si tiene edema agudo de pulmón, por ejemplo, podemos ver si tiene cardiomegalia en la radiografía, pero nada que nos pueda decir el paciente tiene un infarto porque tenga algún hallazgo en la radiografía. El ecocardiograma es uno de los estudios más útiles hoy en día en cardiología porque nos permite valorar anatómicamente y funcionalmente muchas características del corazón. Si se cuenta un ecocardiograma en la emergencia es muy útil y particularmente cuando tenemos un paciente que tiene una clínica sugerente de infarto,
pero no cumple los criterios clásicos del infarto. En esos casos nos es muy útil el ecocardiograma porque podemos ver la contractilidad. Si tiene clínica, tiene algunas alteraciones en el electrocardiograma y además tiene alteraciones de la contractilidad en un territorio del corazón, pues nos apoya al diagnóstico de infarto y hacer el tratamiento. Esa es una ventaja de hacer una angiografía y la angioplastía en el tratamiento del infarto. Es por eso que es la terapia de elección. Porque en caso de que tengamos dudas y la arteria no esté completamente ocluida, si nosotros le hacemos la angiografía y vemos que no está tapada, pues no hacemos ningún tratamiento, no dilatamos, no colocamos un stent, ni vamos a darle trombolítico. En cambio, cuando no dispongo de esto y le tengo que hacer trombolítico, corro un poco más de riesgo porque si la arteria no está completamente ocluida, no le va a ser útil el trombolítico y hasta puede ocasionar alguna reacción. Pero de todos modos, ante la duda, hoy en día se sigue manejando el criterio de que es mejor pecar en exceso que por déficit de una terapia de reperfusión. La tomografía de tórax, nuevamente, es un buen procedimiento. Se puede hacer hoy día una angiografía con tomografía, pero obviamente no en agudo porque el paciente necesita preparación y vamos a demorar en hacer una tomografía. No se recurre de urgencia, lo mismo que la resonancia magnética. Aunque nos pueda dar mucha información de la función del corazón, del tamaño del corazón, de las arterias del corazón, en el infarto agudo no son muy útiles. Esta gráfica simplemente es para recordar lo que ya hemos visto. Los que más utilizamos son la troponina y la CK y tardan sus 4 o 6 horas en elevarse. La mioglobina es un marcador que se eleva mucho más rápidamente, en la primera hora ya está alta, pero lamentablemente es muy inespecífica. Entonces no nos ayuda mucho a tomar decisiones. Y la LDH, que antes se utilizaba mucho, pero que hoy prácticamente ya ha caído en desuso, y nos estamos concentrando prácticamente en troponina y en la CK. Una vez que hemos hecho la terapia de reperfusión, el paciente necesita medicación para que no vuelva a ocluirse la arteria y obviamente para mejorar algunas funciones cardíacas. La nitroglicerina se utiliza, es útil en el infarto agudo de miocardio en algunas circunstancias especiales. Tampoco se da de rutina porque puede producir hipotensión. Entonces, si el paciente tiene dolor nuevamente, si está en falla cardíaca, si está muy hipertenso, pues nos sirve la nitroglicerina endovenosa. Los beta bloqueadores son útiles, pero habitualmente no hay que administrar en las primeras horas. La recomendación es utilizar básicamente, empezar a utilizar entre las 24 a 48 horas un beta bloqueador como prevención secundaria para que no tenga mayor consumo de oxígeno, para que no tenga arritmias, habitualmente entre las 24 a 48 horas de inicio. Hubo muchos intentos, muchos protocolos que trataron de demostrar que dando un betabloqueador en agudo, en el periodo hiperagudo, se podría reducir el tamaño del infarto. Lamentablemente, no han sido beneficiosos esos estudios y los pacientes han tenido mayor mortalidad porque muchos evolucionan con falla cardíaca y si damos betabloqueador a un paciente con falla cardíaca aguda, habitualmente su pronóstico es peor. Entonces, si bien son medicamentos muy útiles, hay que saber más o menos en qué momento administrar estos medicamentos. Lo mismo, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina son muy útiles, deberían utilizarse en la mayoría de los pacientes, en la mayoría debería utilizarse, pero fundamentalmente está indicado, igual que los bloqueadores de la aldosterona,
en pacientes que tienen clínicamente una insuficiencia cardíaca o que tienen una fracción de eyección menor al 40%. Son indicaciones indiscutibles de utilizar estos fármacos. Y como ya les dije hace un momento, los fármacos hipolipemiantes, especialmente estatinas, deberían utilizarse a altas dosis en todos los pacientes que tienen infarto, independientemente de su nivel basal de colesterol. Para recordarles un poquitito, aunque esto seguramente ya lo vieron en las clases de electrocardiograma con el doctor Arnés, aunque hay algunas discrepancias entre los autores, más o menos para simplificar, se considera que electrocardiográficamente el paciente evoluciona por cuatro fases, que no siempre se las puede reconocer una tras otra, pero seguro que algunas características sí van a tener los pacientes. Entonces, en la fase hiperaguda, básicamente la que está alterada es la onda T, una onda T picuda, alta, simétrica, junto con la elevación del segmento ST. Pero lo que predomina básicamente es la onda T picuda, por eso se llama T de infarto hiperagudo, con elevación del segmento ST. En la fase aguda ya puede existir aparición de una onda Q patológica, también un concepto que ha cambiado en los últimos años. Siempre en todos los libros vamos a encontrar descripción de que la onda Q significa que el infarto ya pasó, que es una secuela del infarto que traduce en necrosis antigua, pero el concepto actual es que parece que más tiene relación con el tamaño del infarto que con el tiempo en sí de evolución del paciente. Pacientes que tienen infartos grandes ya puede verse en su electrocardiograma ondas Q patológicas, inclusive a los 40 minutos del infarto. En la fase subaguda, el segmento ST va bajando. Hagamos o no hagamos terapia de reperfusión, el segmento ST en la mayoría va descendiendo. La diferencia es que si hacemos una terapia de reperfusión va a bajar rápidamente y si no va a demorar más y muchas veces queda en forma prolongada o definitiva, sobre todo en pacientes que evolucionan con un aneurisma de ventrículo. Cuando el segmento ST se mantiene supradesnivelado después de 2, 3, 5 días, el paciente habitualmente evoluciona hacia un aneurisma ventricular, porque lo habitual es que vaya bajando las siguientes horas con o sin terapia de reperfusión. En el periodo subagudo, la onda T ya no está elevada, ya no es alta, picuda y simétrica, sino al contrario, se invierte la onda T. Esa es la característica del periodo subagudo. Ya baja el segmento ST y la onda T se va haciendo más bien negativa. Y obviamente la onda Q se va a hacer mucho más clara. Y en la fase crónica, pues se va a quedar básicamente con la onda Q patológica como un signo de un infarto antiguo. Esa es la descripción clásica, digamos, de la evolución del infarto. Como les decía, por ejemplo, este autor, creo que es una doctora española, lo divide en cinco fases o en 5 etapas, pero que básicamente comparten los mismos conceptos. Inicialmente una onda T picuda, el segmento ST elevado, va bajando el segmento ST, aparece la Q patológica, la T se hace negativa, y finalmente lo que va a quedar como secuela es una onda Q patológica. ¿Qué hacemos cuando un paciente llega con un infarto? Pues más o menos tenemos que estimar cuál es el pronóstico de ese paciente. Y eso lo podemos hacer clínicamente y también con otros estudios como medición de las presiones intracavitarias, etc. Y clínicamente todavía esta clasificación, aunque es antigua, muy antigua, se sigue manteniendo y nos puede dar una idea clara de cómo va a evolucionar ese paciente. Un infarto que no tenga falla cardíaca, más o menos tiene una mortalidad global de cerca del 8%.
Posiblemente en los últimos años haya bajado más, pero estará por ahí entre un 5 y 8%. Si va teniendo falla cardíaca, su mortalidad va aumentando. Si tiene algo de pulmón, casi el 45% van a fallecer. Y si el paciente está en choque, pues lamentablemente el 80 o 100% de los pacientes con infarto fallecen. Por eso es que posiblemente la prevención del infarto pues sea una de las medidas más importantes que deberíamos adoptar como sociedad en sí para disminuir la mortalidad y los costos que tienen al sistema de salud y a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los criterios de reperfusión más importantes cuando doy el trombolítico? Obviamente es diferente angiográficamente porque ahí estoy viendo. Esa es la gran ventaja de la angiografía. Primero yo veo si está o no está ocluida. Y después de que hago el tratamiento veo cómo ha quedado la arteria. En cambio, con el trombolítico tengo algunos criterios que me van a orientar, pero no estoy viendo ni si está la arteria ocluida, ni cómo ha quedado después. Pero una vez más le digo, no es mala, pero si se puede hacer una angioplastía, es mejor cuando es hecha cumpliendo las recomendaciones internacionales. Si le he dado trombolítico al paciente, tengo que valorar a los 60 minutos, aproximadamente, máximo a los 90 minutos, el efecto del trombolítico. Si le ha calmado el dolor, o por lo menos ha reducido un 50% el dolor a los 60-90 minutos de administrado el trombolítico, es un criterio que apoya a que ha sido exitoso. Si baja el segmento ST en por lo menos el 50% de lo que tenía antes del trombolítico, lo mismo apoya a que ha sido exitoso. Si presenta algunas arritmias, sobre todo el ritmo idioventricular acelerado, se considera también que es un criterio de reperfusión. Y si hago un seguimiento con determinación seriada de las enzimas cardíacas, si precozmente hace un pico, se considera que ha tenido reperfusión. En la parte práctica, en la clínica, antes de hacer una angioplastía de rescate, veo sobre todo, obviamente, estos tres criterios. ¿Le alivió el dolor? ¿Bajó el ST? ¿Sí hizo alguna arritmia? Si tiene sus criterios, ya les dije, podemos esperar, no le hacemos angiografía inmediata. Pero si no mejora, si sigue con dolor, si sigue con ST elevado, pues es indicación para hacerle una angiografía de urgencia y posiblemente una angioplastía de rescate. Como ustedes verán, no es sencillo el manejo del infarto. Se necesitan centros especializados, tiene un costo importante y además hay que recordar que no se cura el infarto con angioplastía ni con el trombolítico. Lo que se hace es reducir el tamaño del infarto, reducir el riesgo, la mortalidad de ese paciente, pero de ninguna manera existe ya forma de poder evitar un infarto cuando ya ha pasado ese tiempo. El infarto tiene muchísimas complicaciones que se los puede más o menos agrupar por afinidad, si quieren, en mecánicas, eléctricas, isquémicas, embólicas e inflamatorias. No vamos a ver en detalle cada una de ellas porque ya en el infarto mismo muchos de ellos son muy poco frecuentes, como la comunicación interventricular, y que además, sin un tratamiento quirúrgico o percutáneo de urgencia especializado, tienen una mortalidad cercana al 100%. ¿Qué es lo que van a hacer prácticamente estas tres primeras complicaciones? Es una falla cardíaca aguda y, como les digo, la mayor parte de las veces mortal. ¿Por qué? Porque obviamente el corazón no está preparado para soportar, por ejemplo, una insuficiencia mitral aguda porque se rompan los músculos papilares. Hace edema agudo de pulmón y el paciente va a fallecer, salvo que haga una cirugía de urgencia y repare estos músculos o cambie
la válvula, lo cual se puede hacer, se hace, pero lo mismo, tiene una elevada mortalidad y no todos los centros están preparados como para poder hacer eso. Lo que sí, complicaciones como un aneurisma ventricular o una insuficiencia cardíaca, cuando no es severa, pues va a permitir hacer un tratamiento a largo plazo de estos pacientes. Todas las arritmias ventriculares que hayan podido ver en las clases de electrocardiograma, pues se las puede ver en el infarto en determinado momento. Es muy frecuente en las extrasístoles, es frecuente que exista arritmia ventricular en el infarto agudo de miocardio. Algunos, como ya hemos dicho, el ritmo ventricular acelerado hasta es benigno y un marcador de que ha habido una buena terapia de reperfusión. Lo más severo, obviamente, será una fibrilación ventricular, que es un sinónimo de paro, pero que dependiendo del momento en que se presenta, puede ser una complicación tratable mediante una desfibrilación y habitualmente, sobre todo cuando se acompaña con un infarto inferior, el pronóstico no es malo. Cuando es un infarto anterior grande y es una fibrilación ventricular, habitualmente el paciente evoluciona mal. El paciente puede tener bloqueos de los grados que ustedes hayan visto. Cuanto más extenso el infarto, mayor probabilidad de que tenga este tipo de complicaciones. No solamente hace complicaciones mecánicas ni eléctricas, el infarto agudo puede hacer complicaciones isquémicas. El paciente puede tener angina del postinfarto, que como vamos a ver mañana, pues es una manifestación de la angina inestable. Puede volver a infartar el paciente o el mismo infarto puede aumentar la extensión. Esas son las complicaciones isquémicas del infarto agudo de miocardio. Además, pueden haber embolias. En ocasiones, una embolia cerebral es la primera manifestación de un infarto. No todos los infartos tienen el dolor clásico, típico. Muchos infartos pueden pasar desapercibidos o tener otro tipo de manifestaciones. A veces se confunden con problemas digestivos y el paciente puede hacer un trombo en el ventrículo, sobre todo cuando el infarto es de cara anterior, hacer una embolia cerebral y cuando se busca la causa de la embolia cerebral, recién en ese momento a veces diagnosticamos que el paciente tuvo un infarto y se complicó con una embolia, que lamentablemente la mayoría van hacia el cerebro, pero puede ir prácticamente a cualquier órgano, un émbolo partiendo del corazón. Complicaciones más benignas, entre comillas, son procesos inflamatorios. Pericarditis, que puede ser precoz en los primeros días, donde habitualmente se trata con antiinflamatorios y tiene una muy buena evolución, y que se asume básicamente que es por contigüidad. El pericardio está pegado al miocardio, entonces cuando hay infarto siempre va a haber un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio se extiende hacia el pericardio y nos va a dar una pericarditis en los primeros días. Hay otro tipo de pericarditis que se llama la pericarditis tardía o el síndrome de Dressler, que se presenta semanas después del infarto. 3, 4, 6 semanas después del infarto. Y aquí la etiología, aunque está en discusión, no se ha podido demostrar claramente, ya no es un proceso inflamatorio por contigüidad con el miocardio. En el síndrome de Dressler no solamente puede haber pericarditis con derrame pericárdico, a veces también hay derrame pleural, y se asume como etiología, como explicación más probable que sea prácticamente un fenómeno autoinmune. Aparentemente las sustancias liberadas del pericardio, etcétera, producen una reacción autoinmune y esto puede producir una inflamación con pericarditis. Esto solamente es para
hacer énfasis en que no toda alteración del segmento ST traduce infarto. Ya les comenté un poquitito en la primera clase, creo, del infarto, de que en pacientes con bloqueo de rama, en este caso con un bloqueo de rama izquierda, hay alteraciones del segmento ST. Es un componente del bloqueo de rama, la alteración del segmento ST. Si una persona que tiene infarto, o que tiene clínica de infarto, se le hace un electrocardiograma y tiene un bloqueo de rama, sobre todo de rama izquierda, va a tener alteraciones del segmento ST solo porque ya tiene el bloqueo. Pero no todos los pacientes que presentan con clínica de infarto y además tienen un bloqueo de rama realmente tienen la arteria ocluida. Entonces, se ha tratado de encontrarle algunos criterios al electrocardiograma que nos orienten para poder definir mejor si esta alteración es solamente por el bloqueo o se está produciendo por el infarto. La conclusión final hasta hoy día es de que no hay una forma segura de poder discernir si estas alteraciones son solamente por el bloqueo o son por el infarto. Es por eso que se mantiene la recomendación de que si el paciente tiene clínica de infarto y tiene bloqueo de rama, sobre todo izquierda, se trata como si estuviera cursando un infarto agudo de miocardio. Nuevamente, esa es la ventaja de hacer una angiografía. Si el paciente tiene dolor en el pecho, tiene bloqueo de rama izquierda, cumple criterios para hacer una terapia de reperfusión. Debería darle o trombolítico o debería hacer la angioplastía. Si no tiene la arteria ocluida y esto es solamente por el bloqueo, ya le di el trombolítico y asumo ese riesgo. En cambio, si le hago la angiografía y no veo que está tapada la arteria, pues no le voy a hacer la terapia de reperfusión. ¿Cuáles han sido esos criterios que nos tratarían de ayudar? Y si los encontramos, obviamente que es útil, pero lamentablemente no tiene un 100% de sensibilidad ni especificidad. ¿Qué es lo que se espera? Las alteraciones del segmento ST y la onda T producidos por el bloqueo son contrarios al componente mayor del complejo QRS. Es decir, si el complejo QRS es positivo, como en este caso, va a haber infradesnivel del segmento ST. Eso es lo que se espera cuando hay un bloqueo de rama. En cambio, si el complejo QRS es predominantemente negativo, yo espero que por el bloqueo más bien tenga elevación del segmento ST. ¿Qué es lo que pasa si el paciente tiene el infarto y tiene alteraciones electrocardiográficas y encuentro esto con mayor precisión? Puedo decir que esto sí es provocado por el infarto. ¿Y en qué consisten estos criterios del Garbosa? Que en lugar de tener infradesnivel del segmento ST, cuando el complejo es positivo predominante, tengo elevación del segmento ST. Es decir, sucede lo contrario de lo que yo esperaría con el paciente que está bloqueado. Si encuentro esto, pues el paciente seguramente tiene la arteria que está ocluida. Lo mismo acá. Si en lugar de que el segmento ST esté para arriba, está más bien infradesnivelado, cuando el complejo QRS es predominantemente negativo, muy probablemente sí está con infarto. ¿Qué más dicen los autores? Que en lugar de exigir 1 o 2 milímetros como criterio de infarto, cuando hay bloqueo, exijo 5 milímetros de supradesnivel para decir que está cumpliendo el criterio de elevación del segmento ST. Una temporada esto estaba de moda y se pensó
que otros detalles nos podrían ayudar a diferenciar. Pero lamentablemente no ha sido así. Hay que estar atentos, hay que buscarlos. Si encontramos esto, nos apoya a la posibilidad de que realmente esté tapada la arteria, pero si no cumple esto, lamentablemente tampoco nos puede decir que la arteria no esté ocluida. Y tengo que hacer la terapia de reperfusión. Si tienen alguna duda. Buenas noches, doctor. Yo tengo una duda. ¿Me puede escuchar? Sí, le escucho. ¿En qué lugares, en qué hospitales se realiza en Cochabamba la angioplastía, doctor? En este momento, felizmente, ya se ha avanzado en el equipamiento de los hospitales y ahorita estamos haciendo en 5, básicamente. A ver, la clínica belga, el hospital de Univalle, la clínica Los Ángeles y Los Olivos. Hace 10 años, básicamente, eran 2 lugares que se hacían, eran Los Olivos y el belga. Hace 20 años había un solo lugar, que era el belga. Hoy día, felizmente, ya tenemos 5 lugares para hacer. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más, doctor. Estos marcadores que tenemos que estar controlando desde que el paciente llega, al inicio posiblemente van a estar negativos, pero de todas formas lo tenemos que tomar al ingreso del paciente. ¿Esto por qué lo tendríamos que hacer? Es decir, ¿por qué tenemos que tomarlo al principio si sabemos que posiblemente va a estar negativo? Y no entiendo esa parte muy bien, doctor. Porque no tenemos certeza de cuándo ha empezado el infarto, cuándo se ha ocluido la arteria. Es frecuente que el paciente confunda las molestias, porque nadie está preparado a esto, y obviamente además no en todos va a dar un dolor típico. Entonces, es posible, por ejemplo, que el paciente haya sentido alguna molestia o inclusive no tenga molestias y la arteria se haya ocluido 4 horas antes de que llegue al hospital. Y el paciente puede haberse dado cuenta de que realmente estaba con dolor o le dolía mucho más y nos diga, hace 1 hora me está doliendo el pecho, cuando en realidad su infarto ya evolucionó más de 4 horas. Entonces, si yo hago esa determinación, me ayuda a decir que el paciente tenía la arteria ocluida más del tiempo que el paciente se dio cuenta o lo refiere como una manifestación propia del infarto. Para eso me sirve tener una determinación basal, digamos, de los marcadores de necrosis. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Y doctor, una pregunta más. Si en esos pacientes que la oclusión de la arteria ha sido ya desde hace mucho tiempo, más de la presentación clínica que ha comenzado, ya hay una gran diferencia, hay más probabilidad de que el paciente fallezca y que el tratamiento que vayamos a dar, aunque sea correcto, no vaya a funcionar, doctor. Por supuesto que sí. A mayor demora, menos posibilidades de éxito del medicamento, sobre todo con el trombolítico. El trombolítico una temporada se lo estaba queriendo restringir a las primeras 3 horas, 4 horas, porque es donde más efecto beneficioso tiene. Cuanto más horas pasan, el trombo se va organizando mucho más y el trombolítico cada vez es menos efectivo. Pero de todos modos, no hay que dejar de dar un trombolítico si cumple los criterios y si no tenemos a disponibilidad la angioplastía. Es mejor dar el trombolítico a las 10 horas, por ejemplo, a no hacer nada como terapia de reperfusión. Si a las 10 horas tuvieras la opción de elegir, obviamente con mayor razón la angioplastía va a ser mejor que el trombolítico. Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay edad límite para la angioplastía?
¿Cómo? ¿Hay edad límite para la angioplastía? ¿Tiempo límite? No, edad del paciente. No te he escuchado bien, ¿puedes repetirme? Edad del paciente. Ah, edad. ¿Para hacer trombolíticos? ¿O para hacer Y angioplastía. No, la verdad es que no. Una temporada se decía hasta los 80 años, sobre todo con el trombolítico, que tenían mayor riesgo. El tema es que la población va cambiando y hoy en día no hay una contraindicación en sí por la edad. Obviamente hay que ver el contexto general de cada paciente que tenga 80, 85 años. ¿No? Hay pacientes que son terminales y que tienen otro tipo de enfermedades donde uno puede ver que va a morir igual con o sin angioplastía o con o sin trombolítico, posiblemente pueda tener alguna restricción para hacer una terapia de reperfusión. Pero hay gente que tiene 90 años y está en muy perfectas condiciones, pero hoy en día no hay una recomendación como para decir 80, 85 años y no hagamos más nada como terapia de reperfusión. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a quedar acá. Mañana vamos a ver lo que es el infarto sin elevación del segmento ST, la angina estable y la angina inestable. Chao, hasta mañana. Ya, doctor Cheito. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Mañana